Buenas noches amigos, pues nos encontramos en La Chel del municipio del Paso y se encuentra con nosotros Ramón Casillas. Él es catedrático de la Universidad de La Laguna y geólogo, especialista en vulcanología y miembro del equipo técnico que está asistiendo, bueno, pues las labores de seguimiento del volcán de Cumbre Vieja. Vamos a saludarlo. Don Ramón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero de todo, queremos hacer una entrevista formativa para que todos los que nos estén viendo a lo largo y ancho de Canarias entiendan lo que es, bueno, pues una erupción volcánica, porque es importante estar informados. Sí, me parece muy bien y además es algo que nosotros siempre tratamos de insistir, sobre todo desde la labor docente en la universidad, de que tenemos que aprovechar cualquier ocasión para formar a la población. Bueno, pues para formar lo primero que tenemos que conocer es por qué se produce la fractura y por qué se produce una erupción de lava por esa fractura. Bueno, el proceso eruptivo tiene que ver porque a cierta profundidad en el manto terrestre, aquí en este caso a unos 150 kilómetros de profundidad, se alcanzan las condiciones de temperatura para que la roca que forma parte de ese manto funda parcialmente, hasta un 15% del total de la roca, y se forme un magma que lógicamente tiene menor densidad que lo que tiene a su alrededor. Debido a la existencia de la presión litostática, que es la presión que vamos a tener a una determinada profundidad en la Tierra, debido al peso de las rocas que tenemos por encima, igual que en el mar tendríamos una presión hidrostática debido al peso de la columna de agua o la presión atmosférica en el caso de la atmósfera, en esas condiciones ese material fluido menos denso que el entorno tiende a subir hacia zonas de menor presión, tiende a subir hacia la superficie. Ese magma, en principio, va a estar constituido esencialmente por una fracción fundida en el que están disueltos determinados gases. Esos gases solamente van a escapar del magma cuando la presión descienda, porque la saturación, mejor dicho, la solubilidad de los gases en el magma depende de la presión. Siempre es el ejemplo de la botella de cava o de champán. Nosotros no vemos en las burbujas de hidrocarbónico que contiene el cava, pero en el momento que abrimos el tapón, desciende la presión, empieza a haber un burbujeo porque esas burbujas de gas escapan. Pues al magma le pasa exactamente igual. ¿Y cómo podemos en la Tierra disminuir la presión a la que se encuentra el magma? Pues a medida que el magma asciende, el peso, la presión litostática va disminuyendo, hasta un punto en el que empiezan a aparecer gases dentro del magma. Bueno, ese es un poco el fenómeno de generación en el manto y posteriormente de ascenso del magma a través del manto y finalmente a través de la corteza hasta llegar a la superficie. Ese camino puede ser directo en algunos casos, pero en otros casos el magma se va estancando, se va de alguna manera quedando momentáneamente en determinados niveles. ¿Formando cavidades, don Ramón? Bueno, en un principio lo que está ocupando son fisurillas por donde es que se mueve, sobre todo en el manto, son fisurillas en el que se va moviendo, va ascendiendo, y en ese movimiento produce, debido a la presión, produce lo que se llama una fracturación hidráulica, y esa fracturación hidráulica genera terremotos que podemos medir y que podemos localizar. Bien, al principio, ya digo, sube a través de esas fisurillas y a medida que va ascendiendo es capaz ya de formar cuerpos de magma de mayores dimensiones. Cuando llega, por ejemplo, a la corteza terrestre, a la base de la corteza, y cuando asciende a través de la corteza y llega, por ejemplo, a los sedimentos que forman parte de esa corteza, a veces se extiende formando capas que son más o menos horizontales. Y bueno, pues ahí empieza a sufrir unos procesos que se llaman de diferenciación fraccionada, por el cual se van a ir generando cristales que van a extraer del magma determinados elementos químicos, con lo cual la composición del magma va a ir cambiando progresivamente. Bueno, el magma todavía a esa presión normalmente contiene los gases disueltos, pero luego ya cuando asciende ya a menor profundidad, empiezan, dependiendo del contenido en gases y la capacidad, también depende de qué tipo de magma, la capacidad de disolver esos gases. El caso es que cuando llega a cierta profundidad empiezan a disolverse esos gases y esos gases intentan escapar del magma más rápidamente que el propio magma, pero a veces no lo consiguen.
suben con esos gases del magma, y lo que estamos viendo ahora en la erupción que tenemos aquí, la liberación más o menos violenta de esos gases ya cuando llega a la superficie el magma, pues genera un efecto parecido al que se produce en una cazuela que tengamos hirviendo agua, y escapa el vapor de agua, las burbujas, y lanza a la atmósfera pues fragmentos del agua, el agua líquida que está en contacto, disgregándola, fragmentándola y formando esas gotitas que caen alrededor de la cazuela. Pues aquí es exactamente igual, ese gas que está escapando del magma, al llegar a la superficie, lo hace más o menos violentamente, y en ese escapar de las burbujas lanza al aire pues el magma, se va fragmentando y cae alrededor, que son los piroclastos que vemos en este momento. Sin embargo, como vemos aquí, hay en la parte inferior del cono volcánico está surgiendo como una especie de fuente de lava, podríamos decir así, que es el magma más desgasificado ya ahí, en esa zona, pues fluye condicionado desde la pendiente formando una colada de lava. Esto es muy característico de las erupciones en Canarias, que suelen tener un componente fusivo, es decir, de salida de lava simplemente, más o menos fluida, y un componente más explosivo donde se concentran los gases. Las dos cosas a la vez. A las dos cosas a la vez. Los gases se concentran en la parte más alta del edificio y la lava fluyendo en la parte más baja del propio edificio, que es lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en el volcán que estamos observando. El volcán tiene una dinámica muy compleja y va cambiando continuamente. Todo tiene que ver pues con la cantidad de gases que contenga en ese momento, cómo se liberan, el flujo del magma y también la forma del edificio que se esté formando, ¿no? Entonces, todos esos factores influyen de tal manera que todas estas explosiones en la parte sumital y formaban los propios piroclastos. Había una colada de lava en el sector que miraba hacia el suroeste, y de donde se emitía una lava ya bastante viscosa, que le costaba mucho moverse. Y en un momento determinado, después de que ha habido una serie de explosiones estrombolianas más violentas por liberación de grandes burbujas de gas que han generado incluso ondas de presión, ondas de choque supersónicas, se vieron muy bien. Nosotros estábamos aquí mismo y en 10 minutos estuvimos viendo como 5 o 6. Bueno, lo que ha ocurrido es que efectivamente no daba salida, por decirlo, no daba abasto la única boca que existía para que saliera el magma, y eso es lo que seguramente ha conseguido que se abriera una pequeña fisura a la mitad, un poquito más arriba de la mitad del cono de piroclastos, por donde se ha empezado a liberar la lava, y eso ha reducido pues esa actividad tan explosiva que se estaba produciendo en el conducto principal. Incluso la señal de tremor pues ha bajado considerablemente, una vez que se ha liberado por ahí. Porque antes de esas 3 de la tarde la señal de tremor durante 4 o 5 horas era bastante alta. Sí, ascendió bastante. Al principio de la mañana no era tan alta, pero a medida, fue justo cuando acabamos la reunión del comité científico, sí, cuando ha debido empezar a ascender, y es cuando yo, por ejemplo, he ido notando pues esas ondas de choque, esas explosiones estrombolianas tan violentas, efectivamente. ¿Cómo es esa dinámica? Porque eso es muy difícil, incluso con la instrumentación moderna. A veces la experiencia es lo más importante, ¿no? Bueno, se pueden hacer modelos que, teniendo en cuenta una viscosidad media o calculada de la lava que está saliendo, la temperatura y la orografía y el tiempo, por decirlo, el caudal que está implicado, pues qué distribución van a tener las coladas. Y suelen ser bastante acertados en ese caso. Lo que ocurre es que, claro, las condiciones pueden ir cambiando, la propia viscosidad, la temperatura de las lavas. Ya vimos, por ejemplo, ahora ya podríamos hablar de 3 coladas. La primera, la que se formó al principio, esta segunda, que ha estado muy activa y que sigue activa ahora, que se abrió sobre todo por el sur, y esta tercera, que se está generando ahora, pues las dos primeras tienen características muy diferentes. La primera era muy negra, en la superficie era áspera, pero no tan áspera como la segunda. La segunda pues tiene un color diferente, es un poquito más rojiza, contiene bloques más grandes. Eso seguramente obedece a que tienen viscosidades, inicialmente tenían viscosidad diferente, y que puede tener que ver con la composición de la lava, que haya podido cambiar, o incluso la cantidad de gases que tuviera disuelta también, porque eso condiciona también la viscosidad. Esta tercera pues parece que inicialmente era bastante fluida, pero está adquiriendo pues unas características parecidas a las dos anteriores. Tendremos que ver ya mañana de día, cuando ya seguramente haya progresado más
de cómo estaba esta tarde, noche, que había avanzado muy poquito, pues un poco las características de la superficie, y eso nos podrá dar idea un poco de cómo es, ¿no? Con el tiempo se puede ir viendo, y dependiendo del tiempo que vaya a durar la erupción, desde un punto determinado, cómo se podrán ir superponiendo las coladas y cómo podrán ir pues poco a poco superponiéndose entre ellas y ocupando una superficie más o menos extensa. Bueno, pues sabéis que estamos hablando con don Ramón Casillas, él es catedrático en la Universidad de La Laguna, especialista en geología, miembro del equipo científico que está colaborando, bueno, pues con esta erupción volcánica de Cumbre Vieja. Y ahora le vamos a preguntar por algo que ustedes se han preguntado mucho: ¿cómo se forma el cono del volcán? Y es seguramente por la influencia de los vientos. ¿Es así, don Ramón? Bueno, el proceso de formación del cono es la caída de los piroclastos alrededor del punto de emisión. Si tenemos un viento predominante en una determinada dirección, pues el viento arrastra a los piroclastos en esa dirección, y entonces lo vamos a tener un cono más asimétrico, condicionado por la dirección del viento. A veces también las explosiones no son totalmente verticales, sino que tienen una cierta dirección, entonces hacia allá los piroclastos van a ser más abundantes y por ahí va a crecer seguramente también el cono. Entonces, combinando todos esos valores, pues podemos tener una idea de cómo va a ir cambiando la forma del cono a medida que va produciendo la erupción. Pero esencialmente los conos se producen por acumulación de esos piroclastos alrededor del punto de emisión. La ceniza volcánica siempre es fértil, siempre se ha visto como algo muy fértil para la agricultura. ¿Tiene algún componente que, bueno, pues tengamos que tener a priori, un poco de sospecha sin esas analíticas, o no es así? Bueno, de momento lo que se han hecho son experimentos un poco preliminares, que consiste simplemente en coger un poco de ceniza, añadirle agua y ver cómo puede cambiar la química de ese agua en función de que pueda disolver determinada sustancia. Entonces, algún compañero lo ha hecho. Tenía un pHímetro, ha medido el pH y no ha cambiado esencialmente el pH del agua, lo cual podemos indicar que desde luego pues partículas de anhidro sulfuroso en forma de aerosoles, etcétera, fluorídrico, etcétera, parece que no tiene adherida la ceniza. Entonces, en ese sentido, bueno, pues eso es una buena noticia, ¿no? E indudablemente los suelos volcánicos sabemos que son los suelos más ricos y más fértiles que existen. No por ello hay tal cantidad de centenares de millones de personas que viven en terrenos volcánicos, porque son terrenos muy fértiles. Tienen el riesgo de las erupciones volcánicas, pero sin embargo, cada vez que se produce una erupción volcánica se aporta nuevo material rocoso que tras su meteorización, pues de nuevo añade determinados elementos químicos al suelo que son esenciales para el crecimiento de las plantas. Pues bueno, amigos, no lo dice don Ramón, lo voy a decir yo. Hace falta más dinero para investigación, hace falta más dinero para la universidad, para los equipos técnicos, para comprar equipos de última generación, pero aparte de eso, hace falta que estos científicos también estén 6 meses, el tiempo que sea, en zonas como Hawái, y en zonas donde hay procesos eruptivos, para que con sus compañeros obtengan toda esa información y sepan manejar todos esos equipos de última generación. A veces, en momentos como este, pensamos, ay, si tuviéramos más investigadores, si tuviéramos mejor equipamiento, pues eso hay que invertirlo. Don Ramón, es necesario, porque es bueno, y sobre todo en formación. En las escuelas, y usted le veía que se lo comentaba al presidente del Gobierno de Canarias y al presidente del Estado, que hacía falta formación en las escuelas. Es así, ¿no? Sí, la geología es una de las asignaturas pendientes que hay en todo el currículum de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Es algo que venimos reclamando desde hace tiempo. Desgraciadamente, sobre todo en la educación secundaria obligatoria, las asignaturas de biología y geología, el temario, la parte de geología no se suele impartir. Y el problema es que luego el resultado es lo que estamos viendo, esa ignorancia casi endémica en temas de geología, en este caso asociadas al fenómeno volcánico, que es el fenómeno que más riesgo tenemos aquí en Canarias, pues se nota en la población. La población, hay terremotos y no sabe bien ver que estos terremotos pueden llegar a una determinada magnitud, pero no mucho más. Entonces se imaginan pues escenarios como los que ocurren en Chile, en Perú, etcétera, que están muy alejados de lo que aquí puede ocurrir, por ponerle un caso. Y en el fenómeno volcánico exactamente igual. La verdad es que yo estoy asistiendo atónito
a que algunas explicaciones que se dan, algunas preguntas de la población, parece que estuviéramos en una etapa más mitológica de la ciencia que otra cosa, como si realmente el volcán fuera un ente animado cuya voluntad es caprichosa y depende también de la voluntad de los dioses, ¿no? Cuando realmente pues lo que tenemos que aprender es cómo funciona el volcán, que al fin y al cabo es un sistema complejo, pero es un sistema dinámico del cual conocemos muchas variables que influyen en su comportamiento, y en función de eso pues ser prudentes, no miedo, pero sí prudencia y prevención para poder convivir con él. Eso es así. Entonces, bueno, esa parte desde luego de formación en ciencia en general en este país y en particular en geología hay que implementarlo, y más en un territorio desde luego como Canarias. Es verdad que la instrumentación es necesaria, y es necesaria algunos medios para poder hacer esa investigación, pero sobre todo, como siempre, el capital humano es lo más importante. Y el problema que tenemos en este país, no solamente en el ámbito de la geología o del estudio del fenómeno volcánico, sino en toda la ciencia en general, es que estamos perdiendo el tren de la formación y aprovechamiento de los cerebros y de la gente joven que se está formando actualmente, y que muchos de ellos tienen que emigrar, y luego resulta que nosotros los formamos y luego el beneficio se lo llevan otras naciones, porque no hay una política realmente de ciencia en ese sentido. Es triste que todavía parece que estemos recordando aquellas palabras de las cuales se arrepintió seguramente don Miguel de Unamuno, aquello que dijeron que inventen otros. Creo que no, que la ciencia es algo básico para el desarrollo de un país, y que hay muchos ejemplos y muy recientes en el que países que han apostado por la formación en principio y luego la investigación y han conseguido un avance económico y un desarrollo increíble. Y por ejemplo podemos poner el ejemplo de Finlandia. Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que acostumbrarnos. Pero tiene que ser la población la que demande esa necesidad. Si la sociedad no se da cuenta y no demanda ese tipo de aspectos que tiene que ver con la formación y que tiene que ver con la ciencia, no la demanda, es muy difícil que los políticos puedan tener sensibilidad a la hora de implementar realmente las necesidades de implementar y de invertir más en esos aspectos. Don Ramón, ya casi para terminar, hay una pregunta que es importante, y es el tema de la deformación, que bueno, pues va en relación directa a la cantidad de magma acumulado. Corríjame si no es así. Bueno, el fenómeno volcánico, ya lo vimos en el Hierro, va asociado generalmente a una deformación que experimenta el terreno de muy pocos centímetros, y que parece mentira que la podamos detectar a través sobre todo de GPS, pero que realmente se produce. Es decir, el magma trata de subir a la superficie y lógicamente produce un esfuerzo, una fuerza ascendente que lo que hace es deformar las rocas que están por encima. Una de las maneras de que esas rocas se deforman es doblándose de alguna manera, abombándose de alguna manera. Entonces eso se ha observado que ocurrió en el Hierro y ha ocurrido aquí. Lo curioso del Hierro es que como el magma inicialmente se acumuló sobre todo a esos 10-12 kilómetros de profundidad, a partir del cual, bueno, parece ser que a través de una fractura llegó a la superficie, al fondo del mar para producir la erupción. La deformación era una deformación muy amplia a lo largo de toda la isla, un cuerpo muy grande pero bastante profundo. Aquí en La Palma lo que hemos observado es algo diferente. Hemos observado una deformación muy grande pero muy localizada, y desde el principio, bueno, pues los especialistas del Instituto, fundamentalmente del Instituto Geográfico Nacional y de Involcan, pues modelaron que esa deformación tan local, pero tan intensa, debía ser producida por un cuerpo no tan grande, un cuerpo más pequeño, pero más superficial. Y efectivamente eso, asociado a la sismicidad que se localizaba a unos 6 kilómetros de profundidad, pues nos hicieron pensar que a esos 6 kilómetros de profundidad había un cuerpo que podía tener una forma esférica, podía tener una forma más aplanada, un plano más horizontal, una capa horizontal, lo que se llama un silo, dique capa. Bueno, una forma u otra combinación, pero que podría explicar perfectamente la localización de la sismicidad, su movimiento por este fenómeno de la fractura hidráulica, producir los terremotos y por tanto localizarse ahí una sismicidad importante. Y por otro lado, podía dar explicación a esa deformación tan localizada que se encontraba en este sector más o menos de la isla, ¿no?
Y según esas modelizaciones, bueno, pues primero se habló de unos 11 millones de metros cúbicos, luego 13, y ahora, por lo último que yo conozco, pues lo último que nos han explicado ellos, pues estaría en torno a los 20 millones de metros cúbicos a unos 6 kilómetros de profundidad. Estos son modelos, lógicamente, que tienen su error. Pero bueno, eso nos puede dar un poco de indicación de la cantidad de magma superficial que está implicado en la erupción, ¿no? Todo ese magma posiblemente llegue a salir a la superficie, ¿no? Pero bueno, el problema que podemos tener es si de esas otras zonas de acumulación, cámaras magmáticas, de unos 10 kilómetros y 20 y tantos kilómetros, se puede incorporar a esa masa pues más magma, que es lo que ocurrió en el Hierro. En el Hierro había una zona sobre los 12 kilómetros de profundidad, pero luego había zonas más profundas que a lo largo de la erupción fueron alimentando a esa cámara más somera, y por eso hubo mucho material implicado, creo del orden de más de 300 millones de metros cúbicos de lava. Es la segunda erupción histórica más volumétrica después de la de Timanfaya, y duró los meses que duró, claro. Bueno, pues vamos a dejar allá a don Ramón, bueno, pues que vaya a descansar, porque es que ha estado todo el día, lleva todo el día y encima con mucha atención en ese comité científico y aportando pues investigación, y queremos que esté fresquito para mañana, don Ramón. Así que muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Y bienvenido a La Palma, y siga trabajando y aportando ciencia, que es lo importante. Bueno, pues sí, yo siempre he sido un enamorado de La Palma. Es verdad que yo sobre todo lo que he estudiado ha sido el interior de la caldera de Taburiente, donde tenemos vestigios de los comienzos de la formación de toda la isla, ¿no? Una caldera de erosión, pero no volcánica, ¿no? No, es una caldera eminentemente de erosión, pero esa erosión se vio favorecida por la existencia de un anfiteatro producido por un gran deslizamiento gravitacional y que luego ha sido retocado por la erosión. Bueno, pues estamos escuchando las explosiones estrombolianas características de un volcán como este, ¿no? Efectivamente, ese sonido más o menos rítmico de pum, pum, ese es precisamente debido a esa liberación más o menos periódica de las burbujas de gas, de las grandes burbujas de gas que fragmentan y lanzan al aire los fragmentos de magma, de lava en este caso ya. Esa es la característica, el característico sonido de un volcán estromboliano, como el Stromboli en Italia, que de ahí viene el nombre. Ahí viene el nombre. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias por la oportunidad de transmitir todos estos conocimientos geológicos.